Ya estamos grabando. Bueno, muchachos, muy buenas noches. En nombre de Uniremington y en nombre mío, pues bienvenidos a nuestro encuentro tutorial de los días miércoles, el módulo de competencias comunicativas. Quiero compartir algo inicialmente. Voy a abrir esta ventana. Esto fue lo que ustedes estuvieron leyendo el fin de semana. Entonces, esa unidad 1 nos habla de técnicas de estudio. Aquí ya lo están viendo. Esas técnicas de estudio, apagar una luz a ver si de pronto se ve un poquito, dice que las técnicas de estudio también se denominan estrategias de estudio y son mecanismos y perspectivas para lograr los aprendizajes y alcanzar el éxito en cualquier nivel educativo. Pero para tener las técnicas de estudio, ustedes que están en casa deben de saber que esas técnicas de estudio hacen parte de unas competencias y esas competencias son las que se llaman comunicativas. Entonces, hoy voy a comenzar mi encuentro tutorial. Esto lo voy a dejar para dentro de 8 días, porque antes de ver técnicas de estudio, entonces voy a dejar de compartir aquí. Les traje unas diapositivas para que ustedes, para que todos y ustedes analicemos qué es una competencia comunicativa. Entonces, por favor, me confirman cuando lo estén viendo. Sí, profe, ya se está bien. Bueno, entonces ahí está. Bienvenido al módulo de competencias comunicativas. ¿Qué es una competencia comunicativa? Entonces, ahí está el dato. Dice que una competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa de una persona. Esa capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua, sea de nuestro idioma, como la habilidad para utilizarla. Además de qué? De los conocimientos que cada uno de nosotros tenemos. Una cosa son los conocimientos, otra cosa son las competencias. En la medida que usted va adquiriendo conocimientos, tiene que ir mejorando todo lo que es la competencia comunicativa. La adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, o sea, por ese diario vivir, por la parte laboral, la parte familiar, la interacción con otras personas, las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y experiencias. ¿Por qué quise comenzar con la definición de qué es una competencia comunicativa? Por una razón muy sencilla. El módulo nos tira de una vez a hábitos de aprendizaje y de lectura, pero a mí me parece que es muy importante que tengamos aterrizado el concepto de qué es una competencia comunicativa. Permítame, yo aquí le doy la entrada a uno de los jóvenes. Vamos a ver quién me llegó. Laura. Ah, Laurita otra vez volvió y entró. Listo. Perfecto. Entonces, voy para la otra. La competencia comunicativa también se define como una capacidad que comprende no solo la habilidad lingüística, gramatical de producir frases bien construidas y de saber interpretar y emitir juicios sobre frases producidas por el hablante oyente o por otros, sino que necesariamente constará, por un lado, de una serie de habilidades extralingüísticas interrelacionadas que tienen que ver de tipo social y semiótico. Ahora les voy a explicar qué es eso. Y por el otro, de una habilidad lingüística polifacética y multiforme. Miren, una de las cosas más importantes y lo que buscamos con el módulo de competencias comunicativas es que ustedes pierdan ese miedo escénico, que ustedes en el momento, porque es que no solamente es en la vida profesional, sino en la vida familiar, en la vida personal, en la vida laboral, donde muchas veces nosotros no damos a conocer
un concepto, un conocimiento, sencillamente porque tenemos miedo escénico o a veces porque nos da miedo de pronto equivocarnos. Entonces, miren, los miedos muchas veces nos limitan a nosotros para todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y la invitación es esa, que a medida que vayan pasando los semestres, a medida que vayan pasando los módulos, ustedes tengan una participación totalmente activa en todo momento, en cada circunstancia, que ustedes cuando les coloquen trabajos de exposición, lo tomen como algo normal. Claro, porque es un conocimiento y en la medida que usted va ganando cancha para exponer, por ejemplo, en este caso, estas diapositivas y hablar de una manera lógica, eso a usted lo va a mejorar no solamente en su perfil profesional, sino también en el momento de buscar la asertividad en la comunicación, de que todo el mundo entienda qué es lo que usted está tratando de comunicar. Vámonos para la tercera. ¿Y cómo es el proceso de una competencia comunicativa? Desde nuestra infancia, los humanos vamos adquiriendo y desarrollando una capacidad relacionada con el hecho de saber cuándo podemos hablar o cuándo debemos callar. Y también sobre qué hacerlo. O sea, cuando hablamos, cómo lo debemos de hacer y en qué forma lo vamos a hacer. ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Para qué y en qué forma? Es decir, desde niños adquirimos un conocimiento no solo de la gramática de nuestra lengua materna, que en este caso es el castellano, no es el español. Dicen, venga, ustedes son de habla hispana. Sí, nosotros hablamos, entendemos muy bien el español, pero nuestra lengua, según los literatos y según todo lo que tiene que ver, es castellano. Sino que también aprendemos sus diferentes registros. Eso de registro es la forma de decir las cosas. Por ejemplo, ustedes han visto que los españoles pronuncian muy bien corazón, la Z. Nosotros la pronunciamos corazón y sabemos de por medio que es con Z. O sea, nosotros aprendemos una cantidad de signos ortográficos para nosotros no equivocarnos, pero por ejemplo en el idioma español se ve más marcado y más asentado, por ejemplo, la pronunciación de la Z, la pronunciación de la S y la pronunciación de la H, cuando se dice cachaco. Entonces, y su pertinencia, somos capaces de tomar parte en eventos comunicativos y de evaluar la participación de nuestra y la de otros. O sea, nosotros lo más importante dentro de las competencias comunicativas es, por ejemplo, que cuando a ustedes les toque sustentar ante sus compañeros, usted tenga esas capacidades, no solamente de transmitir la información que está dando, sino que también sus compañeros a usted le entiendan la información que usted está suministrando. ¿Por qué? Porque entonces allí viene un proceso de comunicación de doble vía. Yo aquí no voy a hablar, ¿se acuerdan del proceso de comunicación que decían que debía haber una persona que emite el mensaje y un receptor? No, aquí ya vamos mucho más profundo. ¿Por qué? Porque yo necesito involucrarlos a ustedes en todo el tema de lo que es el proceso de competencias comunicativas para el desarrollo de su carrera profesional. Dentro del proceso de la competencia comunicativa, podemos afirmar que esa competencia es integral, o sea, es toda, puesto que también involucra actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la lengua. Hay personas, por ejemplo, yo me sorprendo, muchachos, como ustedes que apenas están comenzando, que yo a veces me pongo a dialogar con ustedes y tienen una facilidad de expresión única. Y cuando estamos en los encuentros tutoriales, por eso es que yo los invito tanto, se dieron cuenta que ahora 8 días les preguntaba mucho que quién tenía alguna sugerencia, comentario o alguna objeción
y se dieron cuenta cómo hay unos que tienen esa facilidad de expresar sus ideas y no sentir miedo cuando de darlas se tiene que hacer. Entonces, miren, cuando uno toma de manera natural esa forma de transmitir esa comunicación que yo quiero dar, yo les digo que estamos logrando mucho, porque entonces vamos a perder el miedo escénico rápidamente y el desarrollo en todos los encuentros tutoriales va a ser mucho más fácil. Bueno, entonces, motivaciones relacionadas con la lengua, con sus características y con sus usos y con los demás sistemas de comunicación en general. Naturalmente, la adquisición de tal capacidad debe estar ligada a una experiencia social, o sea, el contacto con la gente. Por ejemplo, aquellos que trabajan, por ejemplo, en atención al cliente, uno los ve que aquí en la universidad hay unos que son tímidos, pero hay unos que sí tienen unas capacidades impresionantes de dar a conocer lo que estudiaron, lo que investigaron y lo que de pronto la experiencia que tienen. Miren que ahora, en un momentico, bueno, llegó Lucero, me puse a hablar con Lucero y cuando empezaron a llegar ustedes, lo que estaba tratando era de eso. Cuéntame en qué trabajas. Angélica me explicó en qué trabajas, Carlos Gañán también me explicó en qué trabaja. Y entonces así es una forma de yo ponerlos a ustedes a interactuar, de ponerlos de interlocutores para que nos den a conocer. O sea, son conocimientos, datos básicos de dónde vengo y para dónde voy, pero yo es para irlos involucrando dentro del proceso de la comunicación, de esa competencia de comunicativa. Bueno, entonces debe estar ligada a una experiencia social, a unas necesidades y a unas motivaciones y a una acción. El modelo de lengua que subyace en este concepto de competencia implica desde luego que la única función de las lenguas no es nombrar, sino que ellas también están organizadas ¿para qué? Para lamentarse, para alegrarse, para rogar, para prevenir, para defender, para atacar, para informar, para contar, narrar un hecho. Entonces están relacionadas con las distintas formas de persuasión, de dirección, de expresión y de juegos simbólicos. ¿Qué pasa cuando yo conozco a alguien, una amistad, una amiga o un amigo? Yo lo primero que quiero es saber quién es. Hola, ¿cómo te llamas? Cuéntame qué haces. Y por ejemplo, en una relación de pareja casi siempre comienza con eso. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú qué haces? ¿Y dónde vives? Y entonces allí es donde uno tiene que empezar a mejorar esos canales de comunicación, y en la medida que yo pierda el miedo escénico, yo salgo de ese cascarón. Y a mí, pues yo soy uno, por ejemplo, que a mí no me da pena. Por ejemplo, a veces cualquier persona, a veces voy en el megabús, voy en un servicio de transporte público y alguien está al lado mío y me coloca una conversación, yo inmediatamente, ay, qué agradable hablar con usted, ¿cómo así? ¿Ve? Y entonces son situaciones que uno va logrando, y es una competencia que yo quiero que todos ustedes, estudiantes queridos de Uniremington primer semestre, tengan a futuro. El verdadero sentido de la lengua humana solo puede llegar a ser comprendido en el ámbito natural de su uso, para permitir, en primer lugar, la conversación, la interacción comunicativa, el trato verbal cotidiano y la vida en sociedad. Eso es muy importante. Es muy, pero muy importante que cada uno de ustedes lo tenga en cuenta. Vamos a ver quién llegó aquí. Aquí llegó Johan. Johan Díaz, buenas noches, bienvenido. Ah, Johan, aquí está Johan. Vamos a colocarle la hora de llegada aquí para no ir de pronto a cometer un sacrilegio, un pecado con él. Bueno, entonces, Johan, en este momento estamos explicando que es una competencia comunicativa. Entonces, es muy importante eso, porque nada más agradable que cuando usted va a una reunión social, a una fiesta familiar o está en una charla de laboral, usted poder conversar, usted poderse sentar y dar a su punto de vista y interactuar con las demás personas de una manera comunicativa clara, que todo el mundo diga, hombre,
qué belleza, es muy claro él en sus apreciaciones, en su forma. También el trato verbal cotidiano. Yo, por ejemplo, lo que les decía ahora 8 días, tenemos que hacer una corrección muy grande en el idioma de muchos jóvenes hoy en día, porque dentro del léxico del castellano han involucrado palabras que para nosotros en otras décadas ni se podían tocar, porque sencillamente son palabras vulgares, pero miren ustedes, por ejemplo, cómo dentro de la cotidianidad de los jóvenes, a mencionar esas palabras que ahora 8 días las mencioné, se volvió algo como muy normal. Entonces, y lo otro muy importante es para poder usted llevar una vida en sociedad. Bueno, dentro del proceso también en la década de los años 70, los primeros etnógrafos de la comunicación, o sea, las primeras personas que escribieron, que narraron, que contaron, postularon la existencia de una competencia para la comunicación, o sea, una competencia comunicativa, que comprende lo que un hablante oyente, todos somos hablantes oyentes, porque escuchamos y oímos, y de acuerdo a lo que escuchamos, muchas veces es que hablamos, o a veces hablamos y otra persona nos escucha para podernos responder. Entonces somos hablantes oyentes reales. ¿Dotados de qué? De ciertos roles sociales y miembros de una determinada comunidad lingüística. En este caso, todos somos de la lengua castellana. Debe saber para establecer una efectiva comunicación en situaciones culturalmente significantes y para emitir mensajes verbales congruentes con la situación. Miren, por ejemplo, los argentinos, los chilenos, los peruanos también hablan español, pero tienen un problema de que la terminología y muchas veces culturalmente muchas otras palabras, por ejemplo, que ellos mencionan, nosotros no las conocemos. Por ejemplo, miren lo que pasa en el lenguaje castellano. Nosotros aquí, a ver los que están en casa, aquí para utilizar la palabra niño, ¿qué más podemos decir? Además de niño. ¿Quién quiere compartir? Jair Antonio, Lucero. Para niño. ¿Cómo? Jair. No sé. Niño, muchacho. Esa es una. Lucero, Angélica, otra. Adolescente. Adolescente. Gañán, Carlos. Joven. Culicagado así pues cuando lo regañan. Esas son palabras, culicagado, o chico. Muchachito. O muchachito, mire, Elizabeth. Entonces se da cuenta. Peladito también. Peladito, Lucero también. Miren ustedes, o niñito, este niñito. Entonces miren, es la riqueza de nuestro idioma español. En cambio usted va a Argentina y la única forma de llamar a un niño es decirle pibe. Y de ahí no pasa. Todo es pibe. En Venezuela es chamo. En México en México es, ¿cómo es que es? En México se me fue la paloma. ¿Será cuate? ¿Cómo? Cuate. Cuate. O por ejemplo, miren, entonces... O morro, morro. Este morro. Entonces miren ustedes que por ejemplo en otros países las palabras cambian mucho en relación a lo que nosotros expresamos aquí en el idioma castellano. Entonces la situación, miren ustedes cómo tenemos que estar preparados. Por ejemplo, a mí me ha tocado, cuando doy conferencias en otros, miren, nada más aquí en Colombia, hay palabras que uno, por ejemplo, dentro de los procesos, en otro lugar del país no se pueden utilizar, porque de pronto puede estar uno ofendiendo a un auditorio o de pronto hiriendo sentimientos que uno no quiere herir. Entonces tenemos que cuidarnos muchos con eso. ¿Por qué? Porque esa competencia del hablante oyente real, que está dotado de esos ciertos roles, muchas veces para establecer esa comunicación efectiva necesita estar empapado de la cultura.
Y además de eso, cuando se emiten mensajes verbales, tienen que ser congruentes a el lugar donde uno se encuentra. Entonces, para esto los teóricos dicen que la competencia comunicativa es un conjunto de normas que se va adquiriendo a lo largo de un proceso de socialización. Ustedes, en la medida que vayan avanzando en la carrera, van en primero. Cuando lleguen a segundo, van a tener unos conocimientos y ustedes van a ver cómo se va a ir perfeccionando el lenguaje de acuerdo a la carrera que cada uno está realizando. Y además de eso se van a presentar palabras y cosas que están socioculturalmente condicionadas. Entonces, pues así, la competencia comunicativa exige no solamente la habilidad para manejar nuestro idioma o nuestra lengua, sino además sabernos situar en el contexto comunicativo de cada comunidad, en este caso de nuestros compañeros de clase. ¿Por qué? Porque cada compañero de clase tiene una diversidad en su formación social, cultural e ideológica. A mí me ha pasado en clases, por ejemplo, donde hay estudiantes, profe, a mí no me gustó lo que el estudiante dijo, y entonces cuando le pregunto, le digo, ¿y qué fue lo que no te gustó? Esto, y pero ven, tú entendiste mal. Ay, ¿cómo así, profe? Yo pensé que él había dicho eso, porque muchas veces puede ser que la otra persona, en el momento en que dio su mensaje, no se hizo entender. Entonces, dentro de las competencias comunicativas viene este cuadro. Tenemos que tener capacidad de comprender ¿qué? El sentido y las ideas fundamentales en diferentes tipos de textos y escritos. Eso lo vamos a ver. Tenemos que tener la capacidad de comprender también el sentido y las ideas fundamentales en diferentes tipos de textos orales. Cuando yo hablo de textos escritos, son los que son muchas veces fotocopias, cuando son libros, cuando son textos. En este caso, por ejemplo, tipo de textos orales es cuando una persona hace una conferencia y no tiene ayuda ni de diapositiva ni nada, sino que a través de la oralidad se hace entender. Aquí yo, por ejemplo, estoy utilizando esas dos competencias comunicativas, lo de unas diapositivas escritas y además de una oralidad cuando yo les explico. La capacidad de elaborar textos escritos que presenten de manera organizada hechos o situaciones o ideas. En este momento les estoy presentando un texto escrito donde les estoy explicando qué es una competencia comunicativa y les estoy explicando cuál es el proceso de una competencia comunicativa. Y el último punto dentro de la competencia comunicativa es la capacidad de producir un discurso oral que presente de manera organizada hechos, situaciones o ideas de lo que se quiere contar. Yo por eso, lo que yo les decía ahora, yo por ejemplo, dentro de mi clase, dentro de mi encuentro tutorial, trato de que sea lo más explicativa y argumentativa posible para que mi estudiante no se quede por allá como por entre las nubes y diga, venga, ¿qué fue lo que quiso decir el profe? Entonces, o el tutor, como es el caso de educación a distancia. Entonces, es muy importante que esto ustedes lo tengan en cuenta para el futuro. En relación, yo ya sé que en este momento está quedando sentado que es una competencia comunicativa. ¿Qué pasa cuando las competencias comunicativas las adquirimos de manera excelente o de manera formal? Que llegan a unas habilidades. Y esas habilidades están en cada uno de nosotros y se llaman habilidades comunicativas. Por ejemplo, hay unos que les gusta leer y leen muy bien. Yo, por ejemplo, si estuviéramos aquí en el aula de clase, o de pronto lo vamos a hacer más adelante, puedo decirle a Laura, puedo decirle a Carlos Gañán, puedo decirle a Lucerito, venga, por favor, léame lo que hay ahí. Y resulta que hay personas, por ejemplo, que empiezan a leer, se tragan los puntos ortográficos, hay un punto final y siguen derecho. Y entonces a veces la comunicación se puede convertir en algo, venga,
yo no entendí lo que él leyó. Y aquí en el aula, en los encuentros tutoriales me ha pasado que cuando les coloco a hacer un ejercicio, los saco aquí adelante a que lean y a veces hay dificultades de lectura. Y muchas veces cuando tenemos esas dificultades de lectura, eso es lo que no nos permite tener un excelente aprendizaje. Aprender a escribir, la habilidad de escribir. ¿A quién le gusta escribir de los que están hoy en el encuentro tutorial? Lucero, ¿le gusta? Carlos Gañán, Angélica, muchachos, John, ¿les gusta escribir o no? Laura. Profesor, a mí sí. Angélica, sí, ¿qué escribes? ¿Qué te gusta escribir? Hay veces me gusta mucho escribir relatos de lo que me pasa a diario y O también sea como que las... tú tienes diario, tú tienes el diario de vida. Ajá. Imagínese, y yo le pregunto, Lucero, ¿usted tiene su diario o no? ¿O en algún momento lo tuvo? No, nunca lo tuve. ¿Y te hubiera gustado tenerlo, no? ¿Lo guardó? Lo guardé para mí sola. Bueno, y Elizabeth, Profe, yo sí tuve, ahorita no tengo. ¿y qué lo hizo? Es, En un es- trasteo se perdió, como me dicen todas las estudiantes, en un no, no, trasteo. señor, lo quemé. ¿Lo quemó? Lo quemé. ¿Y eso por qué, Elisa? Ah, no era lo mejor. Y Laurita, No, profe, nunca he nunca he tenido. tenido. Y mire, y el diario que recogía, lo más importante de mi vida. Y entonces hay algunos, y a los muchachos, a Edwin, a Carlos Gañán, a Jair, ¿les gusta escribir o no? Profe, no, la verdad, muy Profe, poco. María, vea, que a ustedes les hubiera tocado la época en que uno enamoraba a una mujer escribiéndole. Yo me acuerdo cuando no, estaba joven que mandaba carticas de amor. Ay, y eso a mí sí mejor me dicho, tocó de pronto ese, ese proceso. ese ¿Y lo llegó proceso a de, hacer o no, Jair? pues no que escriba mucho, no, realmente no, pero anteriormente cuando tenía la noviecita o algo sí uno lo hacía. Le tocó la esquela. Le tocó la Venga, esquela, la escarapela, la esquela, la escarapela, ¿cómo era? La credencial, ¿se la acuerdan? credencial, Buen ajá, madre. efectivamente. Y yo me acuerdo que las novias me escribían cartas y las guardaba bajo una alfombra. Es que para que mi mamá no me las viera. Y resulta de que mi mamá se empezó a dar cuenta porque la alfombra le empezó a salir montaña. No me escribía una y no dos y tres. Ay, no, yo me reía. Esa es la vida de uno de joven. Pero lo más lindo es eso, tener uno la facilidad de expresar sus ideas en un escrito. Bueno, muy bien, vamos bien. Bueno, después de escribir, cuando usted escribe muy bien, entonces tiene una capacidad muy buena de hablar. Miren ustedes, estoy maravillado como lo hacen y yo por eso de pronto los llamo y les digo, porque algunos son tímidos para de pronto coger la palabra y por eso yo pregunto y les digo, venga, hablen, yo escucho. Y miren que es muy importante porque allí vamos como soltando un poquito lo importante que es eso de aprender a hablar y a dar a conocer como una habilidad comunicativa de que hablamos. Y la última es aprender a escuchar. Y esto sí que es importante. Yo le hago una pregunta a todos los que están en casa. ¿A quién algún día uno de sus compañeros le ha contado un problema personal y espera que usted se lo solucione? Y usted ese día tiene que estar pilas escuchando porque él espera lo mejor de usted. Y resulta de que usted no solamente le guarda el secreto, sino que le da la oportunidad de que esa persona pues salga adelante con la dificultad que tenía. ¿Quién ha vivido esa experiencia? Cuénteme a ver, uno de los muchachos, Lucero, Angélica, Edwin. ¿Alguno ha vivido esa experiencia? O de pronto compartir con alguno de sus hermanos, de los de la casa, es aprender a escuchar. Eso es Profe, yo creo Sí, que la mayoría de personas, sí. Cuéntame, Angélica, ¿qué?
Yo creo que la mayoría de personas hemos, en algún momento de la vida, debemos de escuchar a familiares o amigos sobre los problemas que viven a diario. Pues yo Sí, creo que la mayoría de personas. sí, pero sabe una cosa, Angélica, hay muchas personas que escuchan, pero olvidan muy rápido y después se vuelven a encontrar con la persona y no le preguntan cómo vas, cómo te has sentido, hiciste lo que te dije o qué hiciste, volver otra vez a abordar la persona para darle como un proceso de tranquilidad en su proceso de que cuando lo busco a uno, la otra persona dice, ¿sería que Angélica sí me escuchó? No me escuchó, no me volvió a preguntar nada del problema que le comenté. Entonces, es muy importante dentro de esas habilidades comunicativas, entonces también aprender a escuchar. Y no todos sabemos escuchar bien. Entonces, recuerden esas 4 habilidades comunicativas: leer, escribir, hablar y escuchar. Es más, ahora hay una competencia más comunicativa y es ver. Ustedes saben que ustedes están en la generación de que son muy observadores. Y por ejemplo, hoy en día vemos de cómo nos dinamitan o cómo nos acosan a través de los documentales, de las propagandas, de todo, porque todo se convirtió en visual. En el computador, muchas veces uno está en el mismo computador o en el celular y le empiezan a uno a llegar mensajes y uno dice, pero ¿por qué me llegan estos mensajes si yo no quiero? Y le interrumpen lo que usted está haciendo sencillamente para darle un mensaje. Y esa es una forma de hoy en día, es una habilidad comunicativa que también hemos desarrollado. Hay personas, por ejemplo, lo que yo les estoy haciendo, mandarle los videitos corticos. Eso los van a empezar a ver, esos videitos corticos de 3 y 4 minutos. ¿Usted qué piensa de esto? Entonces, sencillamente ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, para dentro de 8 días les tengo un documento. Esta noche o a más tardar mañana ya lo estaré enviando, donde ustedes deben de responder, leer un artículo pequeño, son una hojita, y responder unas preguntas. No es más. ¿Para qué? Para ir fomentando no solamente la lectura, sino que también ustedes vayan escribiendo, desarrollando esas 2 competencias comunicativas tan importantes. Y dentro de 8 días en el encuentro tutorial, entonces los voy a poner a hablar y también a escuchar todos los conceptos de los demás compañeros. Si se da cuenta que se convierte en un círculo importante donde la comunicación juega un papel 1A. Bueno, ¿cómo se clasifica entonces la competencia comunicativa? ¿Hasta acá hay alguna pregunta del grupo? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Voy muy volado? ¿Alguna pregunta quiere hacer alguno de los jóvenes que están en la casa? No, profe, yo todo bien hasta ahora. Estamos bien, profesor. Bueno, Profe, bien. entonces, Todo Profe, muy esas claro, profe, todo diapositivas muy están claro. en la plataforma. sí, yo se las voy a subir a la plataforma. Ya las subí, ya están en la plataforma. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, clasificación. Entonces vamos a ver, está claro entonces que la competencia comunicativa no solamente se limita a la competencia gramatical o al conocimiento del sistema semiótico de una lengua, o sea, semiótico es las palabras que lo conforman. Por lo tanto, la competencia comunicativa se figura por la adquisición y desarrollo de una serie de competencias. Entonces vamos a ver, vea, ahí hay un cuadrito, esa imagencita que le coloqué dice competencia comunicación. Por ahí veo el conocimiento, el lenguaje, las habilidades, la lingüística, la lengua, implica capacidad, interpretación comunicativa, hay un montón de frasecitas. Entonces, la primera competencia es competencia lingüística. Tenemos que tratar de empaparnos, y ya les voy a entrar a explicar cada una de ellas, para tener competencias lingüísticas en relación a qué, a la forma como se escriben. Por ejemplo, a veces tenemos, ay, venga, Carlos, ¿será que esto se escribe con doble C o con X? Entonces, todo eso hace parte de la competencia lingüística, saber en qué momento, qué palabras se escriben con H, cuáles no con H. Por ejemplo, a veces
estamos dando una información lingüística y han visto que hay personas que empiezan, y entonces, uno le dice, venga, quite pues esa palabra. Son vicios que vamos adquiriendo dentro de la competencia lingüística. La competencia paralingüística. La tercera, la competencia kinésica. Ahora les voy a explicar qué es cada una. Cuarta, la competencia prosémica. Quinta, la competencia pragmática. Sexto, la competencia estilística. Y la séptima es la competencia textual. Una cosa es hablar y otra cosa es textual, leer, esa competencia de leer bien. Vamos a ver. Vámonos con la competencia lingüística. A ver, yo le digo a quién le voy a decir. Elizabeth Zapata. Señor, aquí estoy. Léame pues esa diapositiva. Bueno, la competencia lingüística se caracteriza por la capacidad de un hablante para producir e interpretar signos verbales. El conocimiento y el empleo adecuado del código lingüístico le permite a un individuo crear, reproducir e interpretar un número infinito de oraciones. Este conocimiento y ese empleo se vinculan con dos modalidades diferentes de la lengua: la lengua como sistema de signos y la lengua en funcionamiento. En uso, la lengua... En funcionamiento, en uso. Punto aparte. Bueno, punto sí, aparte. listo. La lengua como sistema de signos corresponde al dominio semiótico y su función esencial es significar. Claro. La lengua en funcionamiento, en uso, corresponde al dominio semántico y su función básica es comunicar. Excelente, me parece que lees muy bien. Claro, miren que cuando ella se ha encontrado con palabras como semiótico, como semántico, claro, uno, como es una palabra que a lo mejor uno está acostumbrado a ella, entonces a uno le cuesta trabajo leerlo, pero ya después, por ejemplo, y eso hace parte de la competencia lingüística, entonces lo va a ir ganando. Entonces, lo más importante dentro de esta modalidad diferente de la lengua es uno aprender a hacer los puntos y las comas. Permítame un momentico a ver quién llegó. Adriana Ladino. Adriana, buenas noches, bienvenida. Vamos aquí a Ladino Adriana, listo, perfecto. Buenas noches, profe, gracias por la espera. No, tranquila, aquí estamos, muy bien, estamos tranquila que el video lo puede volver a ver ya está en la plataforma, ahora cuando lo termine de grabar en la plataforma. Y en este momento acabamos de explicar qué es una competencia comunicativa. Y en este momento estamos viendo la clasificación de las competencias comunicativas. Entonces, la primera competencia, para que te pongas al día, es la competencia lingüística. Vámonos con la segunda. Carlos Gañán, léame esa, la competencia paralingüística. Sí, profe. Gracias. Es la capacidad de un hablante para utilizar de manera adecuada determinados signos no lingüísticos que le permiten expresar una actitud en relación con su interlocutor y con lo que dice, ya sea para reclamar, para declarar, interrogar, intimidar, rogar, ordenar, etc. En las comunicaciones orales, esta competencia se manifiesta en el empleo de los signos entonacionales, tono de la voz, cadencia o ritmo y énfasis en la pronunciación. En las comunicaciones escritas se manifiesta por medio del empleo de los signos de puntuación, de las sangrías, de los nomencladores, de la distribución general del espacio, tipos de letra, etc. Estos recursos nos permiten identificar la división de un texto escrito en capítulos, párrafos, temas y subtemas. Excelente, Carlos Gañán. Miren lo bueno que lo leyó. Y entonces es muy importante que dentro de esas comunicaciones orales
esté siempre esa competencia del tono de la voz. Ustedes han visto que a veces yo les hablo así como golpeado, como para decirles algo importante. La cadencia o el ritmo o el énfasis en la pronunciación. Claro, a veces, muchas veces uno leyendo las diapositivas rápido puede presentarse lo que se presentó ahora con Alexandra y lo que se acaba de presentar con Carlos, que por ejemplo cuando dijo entonacionales, o sea, uno se puede equivocar y eso pasa, pero lo más importante es que lo otro que leyó Carlos, mire que lo entendimos perfectamente. Entonces eso es muy importante. Entonces, esta es la segunda, la competencia paralingüística, que tiene que ver con el tono de la voz, la forma de decir las cosas, la cadencia o el ritmo. Miren que eso pasa mucho en la vida de uno. Dice, hombre, don Carlos, a mí no me gustó el tono de la voz como él le dijo las cosas. ¿Él estaba bravo? No, a mí me pareció. No, es que no sé, es que hay algo que no me gustó. Entonces, allí es donde viene esa competencia que cada uno tenemos que de pronto tener para llegar a hacer muy bien todo el proceso comunicativo. Tercero, la competencia kinésica. ¿Quién la quiere leer? Lucero. Bueno, profe, Listo, bien pueda. la competencia kinésica se manifiesta en la capacidad consciente o inconsciente para comunicar información mediante signos gestuales, como señas, mímica, expresiones faciales, variados movimientos corporales, etc. Estos signos pueden ser expresiones propias o aprendidas, originales o convencionales. Entonces miren lo importante, gracias Lucero, y leyó muy bien, miren ustedes lo importante que es esa competencia kinésica, porque tiene que ver ya con los signos gestuales, cómo se mueven las manos, cuáles son sus gestos en el momento de producir esa información, tiene que ver con la mímica, las señas, por ejemplo, cuando uno está en un auditorio, que uno se para, que uno mueve las manos, que uno señala la pantalla, que muestra las diapositivas, todo eso tiene que ver con la competencia kinésica. Entonces, miren, es muy importante. Los nombres son un poquito complejos, pues no se los van a aprender porque vamos a profundizar en tres cosas, en lo que son los textos orales, la comunicación oral y la comunicación escrita, que es las competencias que yo necesito que en este primer módulo ustedes desarrollen para poder seguir adelante dentro del proceso de adquisición de conocimientos profesionales en cada una de las carreras de ustedes. En este caso, ustedes todos son, creo que de contaduría, ¿cierto? Bueno, viene la competencia prosémica. Angélica. La competencia proscénica. Esta competencia consiste en la capacidad que tenemos los hablantes para manejar el espacio y distancias interpersonales en los actos comunicativos. Las distancias entre los interlocutores, la posibilidad de tocarse, el estar separados o en contacto, tienen significados que varían de una cultura a otra. Los códigos prosémicos establecen, entonces, según la cultura, las relaciones sociales, los roles, el sexo, la edad. La competencia proscénica es una habilidad que tenemos para crear, transformar y apropiarnos de espacios, tanto en la vida pública como privada. Ella nos permite asignarle signos al respeto o a la transgresión de esas distancias. Otra, Angélica, vuelve. Ella nos permite asignarles. Significado al respeto. Listo. Sigue. Significado al respeto a la transgresión de esas distancias interpersonales y de los espacios codificados por los distintos grupos sociales. Bueno, entonces eso tiene que ver con nuestra parte social, cuando estamos con otras personas, cómo nos expresamos, cómo, si son, por ejemplo, hay personas que son muy cariñosas, hay personas que abrazan mucho, hay personas que son
muy delicadas, que por ejemplo delante de ellas no se puede hablar de tal tema porque son personas que se sienten mal. Entonces, miren que esa competencia proxe es próximo, proxémica, o sea, es interactuar con los demás. Por ejemplo, uno va a una fiesta y a veces dicen, hombre, baila muy bueno, pero lo agarra uno para ir tocando una guitarra, a toda hora lo cogía uno como que es malicioso, ¿no? Como que algo como que no me gusta. En cambio, una persona cuando baila con respeto con otra, o cuando se dirige a otra con respeto, siguiendo los modales y las conductas que tiene que haber entre una persona y otra que yo acabo, por ejemplo, de conocer. Eso es lo que hace la competencia proxémica. Entonces es muy importante que lo tengamos porque tiene que ver con nuestras relaciones sociales, los roles, el sexo, la edad. Ustedes lo vieron ahí en la diapositiva que leyó Angélica. Muy bien, Angélica. Y vio que primera vez que nos pasa, cuando Angélica leyó, ella nos permite asignarle signos, ella vio signos y la palabra era asignarle significado al respeto. Eso puede pasar muchas veces. Es más, hay un juego, lo vamos a hacer luego, es un juego de memoria donde lo que yo voy repitiendo, ustedes lo deben de repitiendo. Y lo podemos hacer, dentro de 8 días lo hacemos porque es un juego que se hace para mirar nuestra capacidad memorística. ¿Y saben qué pasa en el juego? Que normalmente tratamos de cambiar palabras por otras. Por ejemplo, uno dice se tragó y otro que va más adelante dice se comió. Venga, ¿se tragó o se comió? Ah, no, ¿verdad que se comió? Y entonces, ¿por qué se le vino? Porque es una forma como el cerebelo responde muchas veces tratando de colocar palabras que traten de significar lo mismo. Entonces es muy importante conocer también eso. Mire, el ser humano es maravilloso y a veces dentro de esa competencia comunicativa trata de utilizar sinónimos que vayan acordes a lo que él quiere expresar. Bueno, sigamos con la otra diapositiva. La competencia pragmática. A ver, ¿a quién pongo yo a leer esa competencia pragmática? Edwin o Johan, ve a ver cuál de los dos. Profe, yo. Edwin, hágale pues. La competencia pragmática. La competencia pragmática como la habilidad para hacer un uso estratégico del lenguaje en medio social determinado, según la intención y la situación comunicativa, es saber ejecutar acciones sociales mediante el empleo adecuado de los signos. Mire, Edwin, vea, mire lo que pasó ahí. Usted debe haber leído la competencia pragmática como la habilidad para hacer un uso estratégico del lenguaje en un medio social determinado según la intención y la situación comunicativa. Pero llegó y hizo el punto ahí y entonces empezó como si hubiera hecho punto y dijo, según la intención y la situación comunicativa, es saber ejecutar acciones sociales. Entonces, recuerden que es muy importante los signos de puntuación, el punto y coma, la coma, el punto. Muchas veces nos apresuramos a leer, Edwin, y tranquilo que es que estamos aprendiendo, tranquilos que no estoy calificando nada, ni Sí, nada. señor, no, Lo tranquilo. hago con mucho respeto para que cuando ya te toque leer un documento sepas que lo tienes que hacer bien. Entonces, para eso es nuestro encuentro tutorial, para ir de pronto manifestando y viendo si hacemos las cosas bien. Entonces, es muy importante, no es que te esté corrigiendo, no, hace parte, muchas veces dentro del proceso uno le puede pasar. Entonces, hay que tratar siempre de hacerlo bien. Entonces, nuevamente, quinto, la competencia pragmática, ahora sí léelo. Bueno, la competencia pragmática como la habilidad para hacer un uso estratégico del lenguaje en medio social determinado, según la intención y la situación comunicativa. Es saber ejecutar acciones sociales mediante el empleo adecuado de signos lingüísticos o de signos de otros códigos no lingüísticos, utilizados de acuerdo con unas intenciones y con unos fines deseados.
según pretenda con su acto comunicativo informar, ordenar, interrogar, impugnar, sugerir, rogar, etc. El sujeto hablante necesita plantarse con precisión varias preguntas, si aspira a alcanzar con éxito sus propósitos. Primero, ¿cuál es el motivo, la finalidad y el contenido de su acción comunicativa? Segundo, ¿a quién va dirigida? Tercera, ¿cuándo es el momento adecuado para emplearla? Y cuarta, ¿dónde debe efectuarla? Miren, ahí hay una imagen. Muy bien, Edwin, muy bien. Miren, ahí hay una imagen. Cuando estamos en una mesa redonda, cuando estamos en una reunión con amigos, hay un enfoque de una conducta interpersonal. Y allí es donde va lo del pragmatismo. Si, por ejemplo, el grupo coloca un tema generalizado, pues lo más normal es que todos hablemos de lo mismo, ¿cierto? O sea, hablar cuál es el motivo de la charla, la finalidad y el contenido importante que cada uno da. ¿A quién va dirigida? Muchas veces hablamos de manera general. O, por ejemplo, puede pasar que estemos en una reunión y uno pueda decir con palabras propias, Lucero, ¿te acordás de aquello que puntuar eso? Entonces, y también aprender entre todos cuál es el momento adecuado para emprender, o sea, para hablar de una charla determinada sobre algo. En ese caso, pues ahí están hablando de algo laboral. ¿Y dónde efectuarla? Normalmente se hace en la oficina o, por ejemplo, en una reunión de negocios o en una charla. Por ejemplo, hay muchas empresas que los sábados hacen los famosos encuentros empresariales para tratar de hablar. Esa es una competencia pragmática de acuerdo a lo que uno vive y de acuerdo a lo que uno, de las intenciones y de los fines deseados, de lo que uno quiera transmitir sobre esa comunicación. Bueno, muy bien. La competencia estilística. Ahora sí, entonces, Johan, cuéntame. Profe, ¿me escucha? Sí. Listo, la competencia estilística es el complemento indispensable de la competencia pragmática, puesto que la competencia estilística se manifiesta en esa capacidad para saber cómo decir algo. ¿Cuál es la manera más eficaz de conseguir la finalidad propuesta? ¿Cómo hemos de decirlo para obtenerlo lo que queremos? Sería la pregunta clave para esta competencia. Las actitudes estilísticas del hablante hacia su interlocutor, como la cortesía, la amabilidad, la paciencia, el enfado, la displicencia, son determinantes en la estructuración de los enunciados. Observemos, por ejemplo, las diferencias que existen en los dos enunciados siguientes, utilizados ambos para conseguir que alguien cierre la puerta. 1. Cierra la puerta, carajo. Pero lo La dice con otra. rabia. Cierre la puerta, carajo. Y la otra. Cierre la puerta, carajo. Eso. Segunda. Por favor, ¿sería tan amable de cerrar la puerta? Mire lo diferente que suena. Entonces, es la forma, es el estilo, es la forma como usted diga las cosas. Lo que yo les contaba hace 8 días, en la parte laboral a veces hay compañeros que dicen, ay, don Carlos, es que a mí no me, yo no sé, es que la forma como él habla a mí no me gusta, no me gusta, no me gusta. Yo creo que él en la forma de hablar no es sincero en lo que nos dice. Y entonces yo me pongo a analizar y digo, pero ¿por qué dirán eso? Y muchas veces, por ejemplo, esa competencia estilística se presenta mucho en la parte laboral, donde yo no sé, yo como que esa persona no me da como confianza, no sé. Y a veces también en familia. ¿Y por qué lo dijo él? Ella se puso brava, pero ¿y por qué se puso brava si usted lo dijo de una manera tan formal? Es la forma como uno responde con cortesía, con amabilidad, con paciencia, con enfado, o por ejemplo a veces los displicentes. A mí me parece que es una tontería. Venga, pero ¿por qué? A mí no me parece que eso, lo que acabaron de decir no es ninguna tontería. Eso no es ninguna tontería, mucho Profe, cuidado. Señora. Aquí entraría también como el lenguaje no verbal. Ya lo vamos a ver, ya vamos ok. para allá, ya vamos Bueno. para allá. El lenguaje, no, el de las miradas, el de las señas. Sí. Sí, señora. Bueno, vamos bueno, me adelanté. No, tranquila que vamos bien. Entonces ahora viene, sigamos con esa competencia estilística.
Ah, volví y se me repitió esta diapositiva, no me di cuenta, mira. Ah, no, ahora sí, la competencia textual. La estilística, ah, sí, repetí la estilística 2 veces. Se me fue. Bueno, vamos a ver la competencia textual, la 7. ¿Quién la quiere leer? Mi amiga que llegó. Adriana. Profe, Sí, acá Adriana. estoy. Listo. La competencia textual. Podemos definir esta competencia como la capacidad de articular e interpretar signos organizados en un todo coherente llamado texto. La competencia textual implica las competencias consideradas anteriormente y además las competencias cognitivas y semántica. En nuestro caso, podemos aceptar que un texto debe ser resuelto de la actividad lingüística del nombre. Ha de tener incuestionablemente una específica intención comunicativa y, por último, ha de explicitarse con suficiencia el contexto en el cual se produce. Vuelve y léeme en nuestro caso. En nuestro caso, podemos aceptar que un texto debe ser resultado de la actividad lingüística del hombre. Ha de tener incuestionablemente una específica intención comunicativa y, por último, ha de explicitarse con suficiencia el contexto en el cual se produce. Bueno, muy bien. Fue que ahora me habías cambiado la palabra resultado por otra. No me acuerdo ¿Sí? cuál fue. Sí. ¡Qué vergüenza! Pero no, vergüenza no. Es que eso pasa por la riqueza de nuestro idioma. Lo que yo ya les decía, de una manera inconsciente lo hacemos. Entonces, bueno, y ya me acordé de una cosa, lo que había preguntado ahora mi amiguita, es que esa de los gestos está aquí arriba, espera y verá. Creo que es la paralingüística ordenar. La kinésica, profe. Es la kinésica, sí, Sí. es. Mímica, expresiones faciales, esa es la kinésica, la que estaba preguntando. Eso, por ejemplo, que hay personas que con los gestos uno sabe, ve, esa tan extraña, porque esas expresiones faciales, miren, aunque a veces no quiera, miren, hay personas que en medio de su comunicación la expresión facial se le convierte en un enemigo número 1. ¿Por qué? Porque a veces con los gestos, por ejemplo, el gerente o alguien dice algo y ella solamente es mirarle la cara y uno dice, ah, no le gustó. Y entonces uno a veces le pregunta, ¿cierto que no te gustó? ¿Y usted por qué sabe? No, pues lo vi en tu expresión. ¿Verdad? Se me notó mucho. Sí, se te notó. O por ejemplo en movimientos corporales. A veces hay personas que dicen, no, hacen así, que va, y tiran la mano hacia adelante. Eso es un movimiento corporal. Entonces, esos signos pueden ser expresiones propias o aprendidas. Oiga, propias o aprendidas. Y también hay expresiones genéticas que vienen de padres a hijos. Otras, por ejemplo, que son aprendidas. Profe, Sí, el carácter de las personas. El carácter es dentro de esa kinésica están todos eso, el carácter de las personas también, ahí se puede ver las personas que son de por sí malgeniadas, que a toda hora parece que las hubiera picado un alacrán. Eso es tema de eso. Y ahí, por eso le dice que estos signos pueden ser expresiones propias aprendidas, originales o convencionales. Normalmente las del carácter hacen parte de un proceso genético. Hay personas que uno, bueno, si se puso brava, que se contente sola porque aquí no le hicimos nada. Y entonces la situación a veces se convierte en una situación muy extrema porque esas personas, perdónenme la expresión, dentro de los procesos de competencias comunicativas, se sacan solas. Miren, a mí me ha tocado, por ejemplo, en empresas, voy a dejar de compartir esto un momentico para que hablemos con el grupo. A mí me ha tocado con empresas, por ejemplo,
donde hemos hecho un análisis para ascender a alguien y empezamos a mirar pues hojas de vida y empezamos a mirar su comportamiento dentro del proceso de la empresa. Y muchas veces hay personas que han perdido en esa parte kinésica por eso. ¿Por qué? Porque te acordás que esa persona tal y tal cosa. A veces decimos cosas, por ejemplo, en las reuniones de junta y esa persona siempre está como haciendo expresiones de duda, como de rabia, como de que, o la forma como dice las cosas. Entonces es una situación que se vuelve, miren, y les voy a contar una cosa, a veces esas situaciones, ya le voy a dar la palabra a Jair, a veces esas situaciones las personas no se dan cuenta que pasan, lo hacen de una manera natural. Y entonces allí es donde se presentan pues serios problemas, porque a veces hay personas que se pierden una oportunidad muchas veces por esa situación. Jair Antonio, cuéntame pues ahora sí. Profe, qué pena, sí. Lo que quería decir es que muchas veces ya en la parte de selección de personal está mirando como esa expresión no corporal o corporal de las personas cuando están en una sala, que inclusive cuando empiezan a ver que si ve varias veces la hoja de vida, sus posturas o alguna cosa, yo creo que también eso es lo que a veces uno como que inconsciente o no sé si serán los nervios o muchas cosas que suceden que también ya lo tienen muy en cuenta en el momento de seleccionar el personal. Y por ejemplo, gracias Jair, eso es cierto. Y otras veces, por ejemplo, se analiza mucho lo que ahora decían, lo del carácter. Porque si es una persona que va a ser mando medio, es una persona que tiene que tener no solamente la capacidad de dirigir, direccionar a sus demás compañeros, sino también de cumplir y tener carácter para hacer cumplir los procesos. Porque si es una persona, por ejemplo, que hoy dice una cosa y mañana dice otra, entonces la situación allí se le puede complicar. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos de una manera u otra y de manera consciente a que las competencias comunicativas son tienen unas características muy importantes y que esas competencias están en todos nosotros. La competencia de comunicarnos todos la tenemos, claro, algunos la desarrollamos con más capacidad que otros. De pronto algunos, por ejemplo, aquellos que les gusta leer mucho, tienen uno, por ejemplo, a través de la lectura, empieza a tener un léxico grandísimo. Es más, a uno le dicen qué otra palabra colocar ahí, no esa que siempre coloca, y uno ahí mismo la tiene en la punta de la lengua. Ah, sí, cambiémosla por esta, que esto significa lo mismo. Por ejemplo, en el castellano el tema de los sinónimos es una cosa tenaz y ya lo vimos con el tema de la palabra niño. Entonces, y por ejemplo en otros lugares, en España es chaval y chaval y chaval, en el idioma inglés es children, y creo que boys, y creo que pare de contar, y en cambio miren ustedes, casi cada uno dio un nombre diferente para llamar a un niño, niño, chiquito, peladito, jovencito, niñito, una cantidad de situaciones que nosotros, que palabras que son sinónimo de una que inicialmente se coloca. Entonces tenemos que evaluar siempre esa riqueza importante que tenemos en nuestro idioma y la manera de comunicar. Lo otro, buscar que cuando la comunicación se vuelve asertiva es que se vuelva una comunicación agradable para los demás. Una comunicación donde usted utilice buen tono de la voz, su presentación personal, corporal, la forma de manejar las manos, la forma de decir las cosas. Miren que a veces, por ejemplo, cuando estaba de coordinador me colocaban mucho una queja, profe, no me gustó la forma como el profesor me llamó la atención en clase. Entonces yo le decía, no, déjeme, yo hablo con el profe. Y hablaba yo con el profe, y el profe me decía, don Carlos, le llamé la atención de manera normal. ¿Qué le dijiste? Tal cosa. Qué raro. Entonces, ¿qué me tocaba hacer? Hablar con 2 o 3 compañeros del mismo grupo
y pedirles el favor de que me explicaran si el profesor había sido grosero con la estudiante. Me decían, don Carlos, en ningún momento. A nosotros nos pareció normal. ¿Por qué? Como siempre, averiguando el chisme. ¿Por qué? ¿Fue que ella se quejó? No, sino que me llegó el comentario de que de pronto la habían regañado, pero estaba preocupado pensando de que el tutor lo había hecho de manera grosera. Entonces, miren que a veces nosotros es la forma como recibamos esa comunicación, porque muchas veces, hombre, pero es que fue muy grosero, ¿por qué fue tan grosero? Y resulta que lo que para unos es bueno, para otros es malo. O sea, ahí viene el concepto de algo que se maneja en la ética, que es la moral. Lo que para uno es bueno, para otros es malo. Entonces, en los procesos comunicativos tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con esa situación. Bueno, voy entonces ahora sí a abrir un poquito el texto. Entonces, nos vamos a ir para las técnicas de estudio y vamos a hacer unos trabajos inicialmente de lo que tiene que ver la parte práctica. Aquí, por ejemplo, tengo en mis manos un texto de la Universidad de Medellín, donde vamos a ir haciendo unos ejercicios. Yo les voy a mandar la fotico. Inicialmente vamos y ya arrancamos. El tema de la lectura, en términos generales, lo veo muy bien, pero entonces vamos a hablar de esa competencia importante en la cual se viene fallando en las pruebas Saber Pro y que yo no quiero que ustedes tampoco fallen cuando ya lleguen a presentarlas. Y es que a través de la lectura se adquiere una competencia que se llama la competencia interpretativa. Entonces, vamos a hacer un ejercicio antes de entrar a técnicas de estudio, y lo vamos a ir, pues ya lo leyeron y vamos a irlo viendo, en relación a la importancia que tiene la competencia interpretativa en el momento en que leemos. Entonces, dice, las técnicas de estudio también se denominan estrategias de estudio. Son mecanismos y perspectivas para lograr los aprendizajes y alcanzar el éxito en cualquier nivel educativo. Vamos a ver quién llegó aquí. Debe haber llegado registro y control. Registro y control, buenas noches. Aquí estamos en nuestro encuentro tutorial. De las 11 personas estamos 8. Pero ya como, no sé, que se nos fueron como 2, ¿sería o qué? No sé. Porque ya me habían llegado. Muéstrame a ver, yo veo en el listado registro quién me faltó. Ah, no me vino Jamie Caterín Vargas y Daniel Felipe Velázquez. Esos dos me faltaron. Hay alguien que de pronto se me retiró, quién sabe por qué se retiró. Profe, qué pena, se retiró Elizabeth porque tiene problemas con el internet. Ah, bueno, Elisa que ha tenido problemas con el internet. Entonces ahí registro y control. Elisa estaba con nosotros para que no me le van a colocar falta. Bueno, entonces continuemos. Bueno, hay una variedad de técnicas de estudio que pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información. Por ejemplo, en el tema de superar exámenes. Por ejemplo, hay estudiantes, yo no sé cómo hacen, que una técnica de estudio, y me puede contestar alguno del grupo si así lo hace. Don Carlos, es que a mí me gusta estudiar con música de fondo. ¿Cómo así que con música de fondo? Sí, con música instrumental. Ah, bueno, a mí también me ha gustado con música. No, don Carlos, pero a mí me gusta estudiar con música salsa. Y yo digo, ¿y cómo estudia uno con música salsa? Por allá me encontré una vez uno que me dijo, es que a mí me gusta estudiar con música de fondo, merengue dominicano. ¿Y cómo hace uno para estudiar? ¿A quién le gusta estudiar así? Con el radio prendido, con música de fondo. Lucero, Jair, Angélica, Adrianita que ya volvió, Johan, Edwin. No, yo no, a mí me gusta el silencio. El silencio, Jair, Angélica. Mi hija estudia así, la verdad no sé cómo hace. ¿Cómo estudia, Lucero? Ella Cuéntanos. dice que tiene que escuchar música para poder estudiar, que sí. Y yo, ¿cómo hace para concentrarse? Pues yo le pregunto, ella me dice que sin eso no es capaz. No sé cómo harán uno, ahí uno. ¿Ah?
¿Quién más? Angélica, ¿a usted le gusta la música de fondo? ¿A Jair o a Carlos? No, profe, a mí no me gusta, pues depende del momento. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar música, pero cuando hago oficio, porque me rinde mucho, y si no escucho música no me rinde. La motiva, Pero la para estudiar, motiva. no. Pero para estudiar me gusta que todo esté en silencio. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Adriana, ¿cómo estudia? Laura, Edwin, Carlos Gañán, ¿cómo estudian? ¿No les No, la gusta verdad, yo estar prefiero el silencio. A mí también me gusta estar en silencio. en silencio? Pero hay uno, por ejemplo, otros prenden es que el televisor. Yo no sé cómo harán. La verdad, no sé cómo harán. Pero, por ejemplo, dentro de las técnicas de estudio, ahora vamos a ver que uno debe tener un lugar donde uno pueda sentarse bien, donde tenga comodidad. Entre las técnicas se encuentran el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, el repaso, entre otros, así como otras estrategias que tienen un carácter más complementario, como puede ser la toma de apuntes o la realización de trabajos escolares. Por ejemplo, ¿quién ha tomado hoy apuntes? Pues yo porque les dije que tenía las diapositivas, pero ¿alguno ha tomado apuntes o no? Sí, yo sí he tomado. Profe, yo. Yo también. ¿Quién dijo yo? Muestra a ver, yo hago aquí cosas. Yo. Lucero ha tomado apuntes. Yo, ¿Y profe. qué le permite? Profe, yo. Angélica y Edwin, ¿qué les permite? Pero Albero, ¿sabe por qué tomo yo apuntes, profe? Porque a mí como que se me va memorizando la cosa, todo mientras escribo. Ah, qué bueno. Me O sea pasa que lo mismo que la compañera. Yo, por ejemplo, tengo que estar escribiendo y haciendo apunticos para poder como teniendo tips para más adelante o algo, porque si no y se esa me es va. una forma, y esa es una forma de uno adquirir conocimiento, claro. Y Angélica, Profe, yo tomo notas y apuntes, es como de las ideas centrales. coloca la frasecita y punto. Sí, ajá, sí, o sea, Bueno, como de lo más central de lo que se trata, digamos, X tema, siempre como lo y más Ramiro, importante. muy bien, y Edwin. Profe, pues la verdad yo tomo de las dos cosas. Yo apunto como lo que se me queda y también me ayuda como para, o sea, como para memorizarlo o para entenderlo más fácil al escribirlo. Excelente, excelente, excelente. Entonces miren que todos tenemos diferentes maneras para irnos involucrando en todos esos procesos de técnicas de estudio. Bueno, voy a seguir aquí con el documento. Entonces hay una relación de conceptos. Dentro de las técnicas de estudio, este esquemita, este cuadro sinóptico que hay aquí, dice, o organigrama dice técnicas de estudio debe tener primero la planificación, o sea, lectura. En la lectura, uno, por ejemplo, normalmente cuando uno hace una Profe, lectura, señora, una pregunta, ¿puede compartir pantalla? no lo estoy compartiendo, no lo había compartido. No, Ay, qué profe, pena con ustedes. Vea, no había tranquilo, caído en cuenta. tranquilo. Ya la voy a Gracias. compartir. Sí, gracias a ustedes por acordarme. Ay, sí, Sí, profe, gracias. porque estaba con el libro, estoy con el módulo. Entonces, dice relación de conceptos, dice técnicas de estudio. Entonces, primero la planificación. Después viene dentro de la planificación, entonces primero hacer lectura. Cuando uno lee, lo primero que tiene que tratar de captar es la idea general. Y a veces, por ejemplo, es muy importante tener unos saberes previos. Y lo otro, el contexto, porque estoy leyendo, por ejemplo, en este caso, estamos haciendo ejercicios de lectura, porque ustedes están comenzando un proceso académico donde ustedes deben de tener unas competencias comunicativas que les permita adquirir una serie de conocimientos que le van a servir para su futuro profesional. Y por eso yo les decía la semana pasada, es muy, pero muy importante el módulo de competencias comunicativas. ¿Por qué? Porque es que ustedes van a aplicar todo lo que aprendan aquí para luego poder desarrollar otros encuentros tutoriales. Y por ejemplo, los veo muy bien enfocados, porque eso de tomar apuntes, de tomar las palabras más importantes de lo que se dice y luego ya complementar nuevamente, volviendo a ver el video, como me decían ahora, don Carlos, ¿va a subir
diapositivas a la plataforma, ya están en la plataforma, entonces eso le permite a uno todavía clarificar más lo que se está viendo. Después de la lectura viene el subrayado, que es como lo estaban haciendo ahora, las palabras claves, la información más relevante de esa lectura que yo hice. Después viene, si usted es capaz, aquí un resumen. Yo, por ejemplo, siempre le he recomendado a mis estudiantes que cojan párrafos cortos, unos 5 o 6 renglones, cierre el libro y trate de hacer un resumen primero oral y después escrito, para ir ganando ¿qué? Para ir ganando confianza en lo que yo escucho y poderlo tratar de colocar escrito. Por ejemplo, cuando hago los exámenes, me gusta mucho, por ejemplo, decirle, por ejemplo, una pregunta, las preguntas abiertas me gustan mucho, donde yo le digo, de acuerdo a lo visto sobre el tema del desplazamiento humano, ¿considera usted que en Colombia ha sido un fenómeno aislado o ha sido un fenómeno que siempre ha estado debido a la problemática que se presenta en el país? Explique su respuesta. Cuando yo le digo explique su respuesta, es porque no me puede contestar en 2 o 3 renglones, sino porque me tiene que hacer ese resumen, contándome qué es lo que ha pasado con el desplazamiento humano. Vienen los esquemas, entonces vamos a aprender qué es un cuadro sinóptico, un mapa conceptual y lo más importante, los mapas mentales. Esos mapas que uno, esto debería ser así, primero esto, segundo esto, tercero esto y cuarto esto y punto. El tema de la memorización, aunque hoy pedagógicamente se hablaba de que no era bueno memorizar porque lo que se memoriza es que luego se olvida, pero yo creo que la memoria juega una parte fundamental, porque miren, por ejemplo, que cuando estamos abiertos a una comunicación, nos aprendemos muy rápidamente esto, pero muchas veces estamos trabajando en un call center o, por ejemplo, trabajando de recepcionista o trabajando en una empresa y alguien me dice, por favor, me le dice al gerente que me llame al 3 tal, 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 y dice, ¿qué número fue el que él me dijo? Pero si fuera la novia, llámeme mi amor al 314-2065-4030, 314-2065-4030, eso sí se lo aprende rapidísimo. ¿Por qué? Porque hay un interés. Y lo otro muy importante es lo del repaso. Cuando uno repasa nuevamente las cosas, es cuando todavía uno, por ejemplo, los conocimientos los termina totalmente de aterrizar. Entonces, dentro del contexto vamos a ver entonces el entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, la frase, un fragmento determinado. Vamos a ver el entorno físico de situación político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el que se encuentre, se considera un hecho. Entonces, todas esas habilidades para competencias comunicativas lo vamos a aprender. Vamos a aprender lo del cuadro sinóptico, lo del esquema, lo de la idea. Vamos a ver lo de qué es la información, eso ya ustedes lo tienen. Aquí sí, pues si quisiéramos podemos abrir esto, pero yo no quiero que, sino que solamente lean lo que está en negrilla. Y Profe, pero mira que lo que hay en esos links es muy interesante, yo los estuve leyendo el fin de semana. Ah, qué bueno. Lo que pasa Sí, es son que yo buenos. también, ¿saben por qué se los digo? Porque a veces comprendo también el problema del tiempo de ustedes. Porque ya en otros módulos que he dado de competencia, don Carlos, no tuvimos tiempo de abrir esos links. Pero mira qué bueno, si tú tuviste el tiempo de abrirlo, maravilloso, y poder abrir esos links y poder así todavía entender mucho más de manera profunda lo que el módulo quiere de ustedes. Pero eso está muy bien. Bueno, vamos a ver, vea, aquí por ejemplo está la interpretación del sentido de un texto, la adquisición. Lo que pasa es que yo quiero, miren, hay unas competencias que este módulo no trae, y es esa competencia de la lectura interpretativa, la lectura argumentativa. Eso es importantísimo, que ustedes, por ejemplo, cuando lean, entiendan de primera mano qué fue lo que leyeron. Porque si vamos a tener dudas en relación a lo que se leyó, entonces vamos a tener dificultades.
Entonces, para dentro de 8 días, el ejercicio que les voy a mandar es un ejercicio que tiene la Universidad de Medellín y que a mí me encanta mucho. Yo tengo varios textos de competencias comunicativas y pues saqué de allí ese ejercicio porque es un ejercicio que me va a permitir saber realmente cómo están ustedes de interpretación lectora, que es una competencia muy, pero muy importante dentro del proceso de las competencias comunicativas. Tener esa capacidad de argumentar, de describir, de contar qué fue lo que acabo de leer. Entonces, para luego ya sí meternos de lleno a lo que es el módulo. Porque vamos a ver también, por ejemplo, el tema de la otra semana, vamos a hablar de la planificación del estudio. O sea, sobre los hábitos que usted tiene de estudio. Por ejemplo, ahora que les preguntaba lo de la música, ese es un hábito de estudio. Y eso tiene que ver mucho con la psicología y con la psicopedagogía. Entonces, lo que, por ejemplo, me resulta provechoso utilizar esquemas y resúmenes elaborados por mí, nunca o casi nunca lo hago, casi siempre lo hago, regularmente lo realizo, casi siempre lo realizo y siempre lo realizo. Pero hay personas que no tienen tiempos para sacar esquemas y resúmenes. Por ejemplo, lo que contaba ahora Lucero. Lucero escribe las palabras, hace resúmenes cortos, pero ella dice que es una forma de ella aprender, o sea, que tiene una capacidad memorística que le permite a ella entonces entender los temas. Cuando voy a estudiar, mis apuntes están organizados adecuadamente o no tengo que estar pidiéndoselos a mis compañeros. Por ejemplo, hay personas, cuando estamos en las clases magistrales o en las clases presenciales, yo siempre les digo, lleven un cuaderno, que después lo voy a revisar para mientras toman apuntes. Y por ejemplo, hay estudiantes que, muchachos, no me da pena decirlo porque ya me ha tocado verlo, muchachos que no entienden ni su propia letra. Entonces yo digo, si uno no entiende la letra, ¿cómo va a hacer para poder? Mire, hay exámenes, por ejemplo, me ha pasado con tutores que llegan y me dicen, don Carlos, imagine que un estudiante me respondió un examen y yo no le entendí la letra. Y le dije que saliera y que por favor me leyera lo que había contestado. Entonces le dije, ¿y salió? Y dijo, sí, salió, pero no entendió que había copiado. ¿A alguno le pasa eso de los que están aquí? Que a veces no entienden su propia letra, o sí, se la entienden todos. ¿Ah? Lucero, Air, Evil, Angélica, Carlos. Sí, señora, a mí sí me pasa de pronto a menudo. ¿Y eso por qué? ¿Por la rapidez con que lo escribe? Sí, trata uno de escribir rápido, como para la idea o alguna cosa, y queda de pronto algo por ahí con una taquigrafía diferente. Y eso es muy normal que pase. Porque no muchas veces, ¿qué fue lo que dijo el profe ahí, hombre? Fue que yo copié aquí otra frase. No, él dijo esto. Ah, güey, madre, sí, me confundí. Entonces, miren, es muy normal que eso pase y tenemos que estar preparados para esas situaciones cuando realmente ocurran. Bueno, preguntas. Vamos a ir cerrando el encuentro tutorial de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Todo quedó muy claro. En el transcurso de esta noche, a más tardar mañana, les envío las dos, lo que tienen que leer y las preguntas que tienen que contestar. Es un ejercicio muy simple, eso no les va a demorar un montón de cosas. Y las preguntas son muy puntuales. Johan, cuéntame. ¿Eso se sube a alguna plataforma o es para resolverlo personalmente? Y me lo mandas a mi correo. Ya les dije que esos ejercicios son los trabajos que van a ir haciendo y me los mandan a mi correo carlos@funec.org. A ver, yo se los escribo acá para que... Profe, no es .co. No, señora. No, bueno. No, vea, mire, aquí lo voy a escribir, ya lo voy a redactar. carlos@funet.org. Véalo, ahí se fue. carlos@funet.org. Mucho cuidado, todo en minúscula, porque ya me ha pasado con estudiantes que empiezan a colocar la primera C de Carlos con mayúscula o el FUNET con mayúscula y todo va en minúscula. FUNET.
han preguntado que qué es FUNE, Fundación Universitaria del Eje Cafetero, que es lo que el que trabaja Remington en el Eje Cafetero. Entonces, para que sepan. Entonces, carlos@funec.org. Ahí me mandan la respuesta de lo que les voy a enviar se los voy a tratar de mandar esta noche y si no seguro mañana. Entonces, para que Listo, hagan profe. el ejercicio. Bueno, preguntas, Profe, inquietudes, sugerencias, Angélica, cuéntamelo. ¿hasta cuándo hay plazo para enviar el trabajo? No, hasta el próximo encuentro tutorial. Ah, bueno, vale, muchas Y gracias. es el trabajo de la semana, no se preocupe. Bueno, ¿qué más preguntas? ¿Alguno tiene alguna otra pregunta, Adriana? Qué pena, profe. Sería entonces el taller esas 14, 12 preguntas y calificarlas. ¿Cuál taller? ¿Cuál taller de 12 preguntas? ¿Me gusta mandar de pronto? Para... No son 14 preguntas. Le voy a decir cuántas preguntas son. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomás. Ah, ok, listo. O sea, la mitad de 14, pero son muy puntuales. Son preguntas muy puntuales. Y las calificamos así en ese mismo orden que está ahí en lo de la... Como yo se las envíe, Ah, ok. así me las contesta. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Quién dijo yo? ¿Alguna sugerencia, alguna inquietud, alguna cosa? Bueno, muchachos, son las 8:08. Les agradezco su participación en el encuentro tutorial de hoy. Un abrazo muy especial. Feliz noche. Mil gracias por la participación. Es un grupo maravilloso y yo sé que les va a ir muy bien dentro del proceso de competencias comunicativas en el desarrollo de su carrera profesional. Entonces, un abrazo bien grande. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Y Profe, saben que este encuentro queda en la plataforma. Cuéntame, Elisa. Que a usted también muchas gracias. Tan bella. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, profe. Y nos vemos Bueno, Jair, un abrazo, pues. Se pueden ir. Gracias, Saludos. profe, que descansen. Bueno, Adrianita, que le esté muy bien. ¿Cómo le fue en la reunión de FIGAS? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Bueno. Chao, Carlos. Un abrazo. Profe, hasta luego, muchas gracias. Feliz noche para todos. Angélica, un abrazo bien grande. Muchas Gracias, gracias, mami. profe. Una Hasta feliz luego. noche. Bueno, lo mismo para ti.